relevante, sobre todo de que este dinero se encontraba sellado en la forma que indicó el abogado de la empresa. Respecto al señor González, la situación también está meridianamente clara en cuanto él participó, ¿cierto?, de la reunión del 28 de febrero en dependencias de la empresa Aerosol. Y esta no es cualquier reunión, ¿cierto? Uno la llama de esa forma, pero en realidad uno tendría que caracterizar esto como un ensayo previo del ilícito. ¿Por qué? Porque el señor González, junto con el señor Lizana, ¿cierto?, entraron a dicha dependencia aprovechando, ¿cierto?, el conocimiento que tenían del lugar, dado las funciones que cumplen como agentes de aduana o como empresarios de transporte o de seguridad, ¿cierto?, que nos indicó el abogado, y le muestran, ¿cierto?, permiten, apoyan, ¿cierto?, la labor del señor Varas, a tal punto que permite entonces estudiar el lugar, planificar con todo detalle el ilícito que se iba a cometer con posterioridad, permitir, ¿cierto?, de que estos sujetos se hicieran conocidos en la empresa, me refiero al señor Varas, quiero decir, en tanto, ¿cierto?, permite que salude a todos los demás empleados, etcétera, lo que facilita, desde luego, no solamente que ese día pueda conocer la instalación y planificar con todo detalle lo que va a ocurrir el día 9 de marzo, sino que, bueno, en fin, lo que permite, ¿cierto?, establecer de que ha participado en una forma en que los elementos, ¿cierto?, que le ha entregado han sido absolutamente útiles y relevantes para el señor Varas y su equipo para cometer cierto ilícito en cuestión. Y eso entonces da cuenta de que el sujeto participó en un grado de autoría según el artículo 115 del Código Penal. Es importante recalcar de que además a esa reunión llega junto con el señor Varas, y no se separa de él sino hasta cuando me refiero al señor Varas, se reúne, ¿cierto?, con los demás integrantes de la banda que materializarán el ilícito el día 9 de marzo. Respecto a este sujeto, además, el Ministerio Público ha podido acreditar el delito de tenencia de armas de fuego, pues una vez de que se practicó el registro, ¿cierto?, la entrada y registro de su domicilio, encontraron dicha arma en el dormitorio del imputado. En relación con el señor Lizana, la situación es similar, ¿cierto? En tanto participó de aquella planificación previa el día 28 de febrero en dependencia de la empresa en cuestión, pero tiene una situación más potente en cuanto además el día 9 de marzo estuvo en el sitio de suceso, facilitó la comisión del ilícito, dando cierta cobertura al señor Varas cuando llegó al recinto, y se aprecia, ¿cierto?, tanto en las imágenes de las cámaras de seguridad del día 28 de febrero como las del 9 de marzo del año en curso. Ahora, tal como le decía respecto a la información que entregó el señor González, bueno, la información que entrega el señor Lizana parece más relevante aún. No cabe ninguna duda de que la información era útil para la banda que estaban, ¿cierto?, en conocimiento del ilícito que se iba a cometer, participó del ensayo previo, viendo detalle por detalle con el señor Varas,
y además, ¿cierto?, facilitó el conocimiento que tenían los demás empleados para poder, si ustedes quieren, facilitar el ingreso de este individuo cuando se iba a cometer el ilícito en cuestión, no obstante la falta de medidas de seguridad de la empresa que me sigue sorprendiendo. Y por lo tanto, por ahora al menos, el tribunal no puede descartar, ¿cierto?, su autoría, al menos en referente al artículo 15, número 3 del Código Penal, sin perjuicio, ¿cierto?, de que es una cuestión jurídica que naturalmente se discutirá en el juicio, o cuando él, ¿cierto?, aclare cuál es su declaración prestada ante la Policía de Investigaciones y coopere con la investigación, uno pudiera determinar, ¿cierto?, un grado de participación distinto. Pero por el momento el tribunal no tiene, ¿cierto?, cómo descartarlo. Por tanto, el tribunal va a decretar entonces la prisión preventiva de estos individuos por las razones que acabo de indicar. En relación con Ricardo Gabriel Zúñiga Bauer, bueno, la verdad es que el Ministerio Público nos ha entregado información relevante a través de imágenes, ¿cierto?, a través de testimonios de personas que tuvieron en Huelén 1940, el día 9 de marzo. Además encontraron ciertas huellas del sujeto allí, entonces está absolutamente acreditada esta participación del imputado con hechos que ocurrieron después del robo con intimidación o evidencia en dependencias de Arozán en Cortines, ¿cierto? El tema es que el tribunal concuerda con la defensa en cuanto a aquí solamente estaríamos con los antecedentes que tenemos hoy día en las figuras del encubrimiento del artículo 17, número 2, es decir, habría participado ocultando, inutilizando, ¿cierto?, el cuerpo, los efectos e instrumentos del crimen, que en este caso eran los vehículos que habían sido utilizados. Y por tanto, efectivamente, se expone, al menos con los antecedentes que tenemos hoy día, a una pena inferior a la de los demás imputados. El punto es que en este caso en particular, el tribunal estima de que su libertad de todas formas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, pues ha sido condenado en el año en curso como autor del delito de receptación de vehículos. Y por lo tanto aquí hay una reiteración de ilícito en contra de la propiedad que hace entonces reforzar la idea de que su libertad constituye un riesgo para la comunidad, razón por la que, no obstante, el tribunal solamente ha dado por acreditado el encubrimiento de robo con violencia e intimidación, permanecerá, ¿cierto?, privado de libertad. Lo que omití es la razón por la que los otros 5 van a permanecer en prisión preventiva aparte de la acreditación del ilícito en cuestión. Y esto es de que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y además que su libertad a juicio del tribunal constituyen un riesgo para el proceso. ¿Por qué a juicio del tribunal la libertad de estos 5 individuos constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad? Primero, porque efectivamente afectaron bienes jurídicos extraordinariamente significativos. Afectaron desde luego la propiedad de más de 13.000 millones de pesos chilenos, al menos cifra equivalente, ¿cierto? Porque lo que sustrajeron fueron dólares de los Estados Unidos de América y además euros. Y además pusieron en peligro la integridad física de los empleados de la empresa al aparentemente utilizar armas de alta potencia. Es cierto, esas armas no se encontraron, pero por lo menos uno puede desprender eso de las imágenes.
En cualquiera sea la situación, de todas formas, lo que hubo aquí fue coacción, ¿cierto? Y una sustracción. Y esta coacción no fue menor. Ustedes vieron las imágenes de pánico de los empleados, cómo fueron reducidos, y además algunos de ellos se les provocó lesiones, aunque hayan sido de menor entidad. En segundo lugar, actuaron en grupo, un grupo bastante extenso, con una alta planificación, con una organización más sofisticada de lo que uno está acostumbrado de ver. Por lo tanto, ¿cierto?, refuerza esta idea de la peligrosidad que implica la libertad de estos individuos para la seguridad de la sociedad. También escucharon al fiscal, todos tienen antecedentes penales relevantes, aquí hay riesgo, ¿cierto?, de reiteración de lo ilícito. El único imputado que no tiene antecedentes penales es el señor Lizana, a quien, ¿cierto?, saco de esta argumentación. Y también, ¿cierto?, es bien importante tener en cuenta de que esta peligrosidad de los individuos se ve reforzada con los robos que tuvieron que realizar a propósito de vehículos que se usaron en esto ilícito, y además, ¿cierto?, con las patentes que fueron mencionadas por el fiscal. En relación con el riesgo para el proceso, tiene dos dimensiones. Desde luego hay un peligro de fuga. Esto es un riesgo de incomparecencia a futuras actuaciones del proceso, básicamente el juicio y eventual ejecución de las penas. Ustedes han podido apreciar, ¿cierto?, con los antecedentes que ha brindado el Ministerio Público, los intentos de ocultamiento que se han realizado en el proceso, y me refiero, ¿cierto?, no solamente a sus personas, sino que a los medios a través de los cuales se realizaron o requirieron, ¿cierto?, la utilización para cometer estos ilícitos. Tuvieron que deshacerse, ¿cierto?, de los vehículos en cuestión, etc. Tercero, tienen muchos medios disponibles, desde luego el dinero que fue sustraído, pero otros, para sustraerse a la acción de la justicia, tienen una cantidad muy significativa de domicilio que se debió allanar hace unos días atrás. No fue fácil encontrar a cada uno de los individuos, y de hecho aún hay 4 prófugos, lo que demuestra, ¿cierto?, el riesgo que existe, ¿cierto?, para la continuación del proceso. Desde luego, la pena probable de crimen que van a sufrir es algo que el tribunal debe tener presente en cuanto indicio de interés de sustraerse a la acción de la justicia. La verdad es que en la gran mayoría de los casos uno le cuesta, ¿cierto?, visualizar una pena inferior a los 10 años y un día. Por lo tanto, el interés, ¿cierto?, de los imputados de sustraerse crece exponencialmente. Finalmente, y ya lo hemos indicado, ellos han realizado conductas que tienden, ¿cierto?, a permitir o facilitar su ocultamiento, por ejemplo, la conducción de vehículos con patentes falsas, ¿cierto? Y más de alguno de ellos ha tenido órdenes de detención por no comparecencia a los tribunales, que refuerza, ¿cierto?, la idea de que sus libertades constituyen entonces un riesgo para el éxito o la continuidad del proceso. Finalmente, y no menor, es el hecho de que el Ministerio Público ha anunciado que necesita realizar diligencias precisas y determinadas. 120 días es lo que está solicitando, y hemos podido apreciar, ¿cierto?, a través de la investigación cómo se ha ido eliminando evidencia, incluso se ha ocultado el botín, todas cuestiones entonces que se facilitarían si estas personas estuvieran en libertad. Por tanto, es necesario de que precisamente no gocen de ellas para que el Ministerio Público pueda terminar la investigación, amarrar los cabos que estén sueltos, hacerle las imputaciones a aquellos que están prófugos y
con algún grado de expectativa, además, que encontremos, ¿cierto?, el dinero que fue sustraído. Bueno, esas son las razones por las cuales los 6 individuos van a quedar privados de libertad. Y habiendo escuchado entonces a los defensores y a los querellantes en relación con la propuesta del Ministerio Público del plazo de investigación, voy a decretar los 120 días por la complejidad de la investigación y la diligencia. Bien, pues, entonces vamos a solicitarle a la Dirección de Comunicaciones que se desconecte de la audiencia para tener un diálogo más directo con los imputados, quienes se encuentran observando esta audiencia desde la unidad especial de alta seguridad de Gendarmería de Chile.